ellos? Eran 2 diseñadores. La historia de Typeform se inventaron Typeform porque tenían una necesidad para un cliente. Ellos tenían 2 agencias de publicidad y de comunicación y les pidieron un proyecto de un stand, no sé, el cliente era Roca o... Sí, ¿Vale? Vamos. Y necesitaban un stand con un formulario que la gente dejara contactos, no sé qué. Y dijeron, bueno, hemos hecho una campaña de la hostia, no usaremos un SurveyMonkey o una mierda de formulario. Entonces, de allí nació cómo puede ser una experiencia súper humana, ¿no? El concepto de humano, conversacional y tal. Y se inventaron Typeform. Y de allí eso salió y lo hicieron crecer como un proyecto aparte y una empresa. Entonces ya cerraron sus agencias y se dedicaban a Typeform, ¿no? Pero nace de un problema que ellos tuvieron, que es lo precioso de la historia, ¿no? Nace de un problema que ellos tuvieron desde una perspectiva orientada al humano, a la experiencia humana, con algo que no existía. Entonces se inventan algo nuevo. Y esto es ideal. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Entrevista a Product Leaders. Hoy es el último episodio de la temporada y tenemos con nosotros a Ignasi Buch. ¿Qué tal, Ignasi? Muy buenas. Ignasi actualmente trabaja en Pitch, una compañía como Head of Product. Ahora nos va a contar un poco más qué es Pitch. Y también ha estado trabajando casi 4 años, 3 años y medio en Typeform, una compañía que todos conocemos mucho. En parte por eso nos interesó mucho la historia de Ignasi. Y hay que recordar también que Ignasi es antiguo compañero de un compañero mío de ahora, Víctor Casterá, que gracias a él estamos aquí. Y un saludo desde aquí para él. ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo va todo? Así es, muy bien, muchísimas gracias. Ya a punto para empezar vacaciones. Genial. Hoy estamos a 28 de julio, ya queda muy poco para agosto. Bueno, empezamos un poco por tu historia. ¿Quién es Ignasi? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu trayectoria? Antes de que hay una cosa muy interesante de que tú estudiaste biomedicina, ¿vale? Explícanos primero esto. ¿Cómo pasas de biomedicina a trabajar en el mundo tech? ¿Cómo acabo donde estoy? Así es. Pues muy buenas a todos. Y sí, yo estudio biotecnología, de hecho es la licenciatura que tuve. Y después hacia el final me empecé a interesar por la bioinformática, que es la aplicación de ciencias de la computación a tecnología. Y ya de allí salto a un máster de bioinformática y todo seguido del doctorado, que bueno, ahí tuve un momento después del máster de decir, ¿qué hago con mi vida? No quiero seguir investigando, pero es cuando explotó la crisis del 2008 y el mundo se vino un poco abajo. Y entonces dije, mira, pues aquí hay un refugio en la academia y seguí con el doctorado en un proyecto muy chulo. Y nada, y después de eso ya sí que aparqué la bata del laboratorio, como aquel que dice, y nos fuimos a Estados Unidos con mi pareja, que es científica, ella sí, siguió. Ella sí que es de verdad científica. Ella es científica de verdad y la tengo aquí haciendo ciencia de verdad. Y nada, ella sí que siguió y la seguí a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos me busqué la vida un poco y entonces a mí me interesaba mucho. Estuve en el proyecto que estaba, teníamos una comunidad web de computación distribuida también que nos daban recursos de cálculo voluntariamente. Y había hecho mucho community building y había estado trabajando la web y tal, y me molaba bastante el mundo online, web y tal. Entonces empecé a buscar trabajo de eso en Estados Unidos y encontré el trabajo de Data Analyst en QA, Quality Assurance. Vale, en niche.com, ¿no? Así es, sí, niche.com. Y nada, una empresita de 19 personas éramos en ese momento, eran classifieds, en este caso empezaron con universidades. Allí entrar a la universidad en Estados Unidos es todo una experiencia vital. Entonces esta gente vendía información, ratings and reviews de universidades, todos los programas que tienen, etcétera. Y los usuarios navegaban, los futuros estudiantes de universidad, estudiantes de high school, escogían universidad. Y entonces y expresaban interés y se suscribían y tal. Y esas expresiones de interés se convertían en leads para la universidad que está dispuesta a pagar dinero para saber quién quiere ir. Entonces ahí había todo un negocio
Wow. de lead gen para las universidades. Nosotros pues teníamos una gran parte del mercado allí. Entonces, allí dentro es donde me doy cuenta que mi background en ciencia y análisis de datos puede tener un uso para producto. Trabajamos con producto, pero mucho desde el punto de vista de la quality assurance, o sea, estamos desafortunadamente al final del proceso, ¿no? En la parte de testeo, ¿no? De testeo ya, de testing. No, bien, para referenciar un poco a los oyentes, QA, ¿qué sería QA en un equipo de producto y desarrollo? Sí, el QA es el Quality Assurance Analyst, es la persona que se encarga de validar que las stories se han, digamos, implementado correctamente, que no hay errores, no hay bugs y que todo funciona según estaba diseñado y que nada más se ha roto, ¿no? En ese caso hacíamos dos cosas, no solo testear las nuevas funcionalidades de producto. Me salen muchas palabras de inglés, lo siento. No, aquí somos bastante frikis de palabras en inglés, después referenciamos abajo con un mis padres me dicen cada vez que me escuchan mis vídeos que soy un impresentable, que solo sé hablar así, parezco un poco impresentable, pero bueno, o sea, es que en español queda muy mal. No es para sonar guay, pero he trabajado en inglés toda mi vida y es el lenguaje que tengo, sí. Entonces, estas features las testeamos y no solo eso, sino que además teníamos procesos internos también de integración con estos lead gen que se tenían que mandar a universidades, distintas herramientas internas. Entonces había mucho de análisis de datos de que los leads que capturábamos eran los que se mandaban, reconciliación de números, etc. Entonces había también QA de procesos internos, testeo de procesos internos. Bueno, allí me doy cuenta de dos cosas. Una, que las decisiones que tomaba producto no siempre parecían muy racionales o parecían basadas en insights o en evidencia, en datos. Y dos, que quizá mi background científico, la capacidad de definir hipótesis, experimentación, etcétera, podía tener un uso. Y entonces allí entré en contacto con el mundo de Product Analytics, Data Science y todo eso, y experimentación, A/B testing y demás. Y entonces me meto en esto. Entonces, nada, al cabo de un año les convenzo de que necesitan a otro tipo de analista y que me ¿De producto? De producto en este caso, y que me necesitaban a mí. ¿No tenían No, Product no había, Analyst? no No existía este rol. No, Porque esto estamos hablando, o sea, esto también, para dar contexto, estamos hablando del 2015, ¿no? O 2014. Antes 2013. Este era 2013. Vale. Este era O sea, 2013. que el producto en Estados Unidos incluso aún estaba verde. O sea, estaba evolucionando. Estábamos correcto, en Silicon Valley están avanzados como 5 años de donde estaba. Yo estaba en la costa este, en Pittsburgh, Pennsylvania, que luego creció mucho con Uber y Google y tal, pero en ese momento aún estaba naciendo, y entonces era como tal. Y de Estados y de Europa, después cuando me volví, estamos también a 5 años. Sí. Siempre vamos 5 para abajo. Sí, es como, sí, Y entonces no existía, entonces lo creamos y empieza a ir muy bien y tenemos unos cuantos éxitos rápidos en A/B test y se consolida el rol y crecemos un equipo a partir de allí. Esto también coincide con que nosotros con mi pareja decidimos volvernos a Barcelona, de donde somos, y volvemos. Entonces al volver me pasó esto, ¿no? Yo venía con una experiencia de haber hecho un rol que aquí no había trabajo de esto. O sea, no había job offers de Product Analyst ni Data Analyst for Product. No había. Pero hablando con conocidos y empresas y tal, acabé con 3 ofertas de trabajo. ¿Vale? ¿Y de qué eran? La necesidad estaba de ¿vale? Product Analyst, ¿no? ¿De Product Analyst, llamándole Product Analyst o llamándole de otra llamándole cosa? Product Analyst, Vale. pero para ver que el problema estaba, pero no estaba articulado en, Ya. vale, existe este rol y... Ya. y Esta es la parte bonita. Es la parte bonita. Yo creo que esto es muy top también. El hecho de ir a trabajar fuera y sobre todo en Estados Unidos y volver a España, en este caso Barcelona, que también a nivel español nos atraemos conocimiento de Estados Unidos gracias a esta gente, ¿no? Que ha ido fuera y ha vuelto. Porque no es lo mismo trabajar ahí que ver vídeos por YouTube o ver cómo funciona el mundo del producto en Estados Unidos, ¿no? O sea,
Es un punto interesante de analizar aquí. Claro, y además hoy también, que no estaba entonces, hay una explosión de información que sabemos lo que están haciendo las empresas Literal. grandes y pequeñas, literal, al minuto, ¿no? Entonces esto tampoco estaba tan desarrollado antes, no había tanto compartir tanta experiencia y tal, entonces seguramente este gap se ha cortado. Y hay mucha más relación también comercial y demás, ¿eh? Pero bueno, en ese momento pasaba esto. Entonces, pues empecé en una empresa que es Shipstead. ¿Vale? ¿Qué hacíais ahí? Shipstead era un marketplace de compraventa. Shipstead era la empresa madre, digamos, de empresas como segundamano.es, Mil Anuncios, Fotocasa, etc. Vale. Y yo trabajaba para la división internacional, una nueva empresa, Shipstead Product and Technologies, que quería hacer un poco de disrupción interna también y generar producto interno, componentes para dar velocidad también a los distintos marketplaces de cada país. Pues componentes de tipo servicio de mensajería para las aplicaciones de compraventa, perfilado, perfiles de usuario, ratings and reviews, sistema de notificaciones, etcétera. Vale. De manera global para también poder integrar y beneficiarnos de la economía de escala, si quieres, y tener, pues tienes a gente especialista en un sistema de mensajería que está sirviendo a muchos países, pues les puedes dar una muy buena calidad de servicio a todos a escala y además te puedes beneficiar de los datos de todos, ¿no? Y las mejores experimentos en uno pueden transferir al otro. Entonces, esto era muy interesante también para muchos mercados. Entonces, aquí yo entro como primer Product Analyst también y fundo un equipo de Analytics trabajando con producto. Entonces, la jefa que tenía en ese momento, Celine Barbaroux, tenía la visión y la idea, ¿no? De más o menos las cosas que iban por allí, necesitaba a alguien que lo empezara. Y entonces lo hicimos y fue muy bien. Tuvimos influencia en el producto, sobre todo en el equipo de messaging, bastantes éxitos y crecimos el equipo. Yo lideraba el equipo en ese momento. El equipo a unas 7 personas entre analistas de producto y data scientists. Después hago un salto. Ese trabajo de allí, un equipo fenomenal. Había bastantes dificultades en cuajar los intereses del grupo con los intereses de los distintos mercados y teníamos bastantes problemas en acceder a datos, a hacer onboarding de mercados, etcétera. Lo que me di cuenta que habían pasado los años y había perdido un poco el contacto con el contacto con el dato, ¿no? El análisis, y entonces quería recuperarlo y quizá buscar un entorno más de startup, el que había vivido y quería volver a conectar, y entonces me busco un cambio. Y ahí es donde aterrizo en Typeform. Typeform, 2018, ¿no? ¿Aterrizas? 2018 llegó a Typeform. Shipstead estuve desde el 15 al 18, y el 18 aterrizo en Typeform con la misma historia. Oye, soy analista, he trabajado con producto, entiendo los problemas y puedo aportar este valor de embedding, o sea, formar parte del equipo y desde allí ayudar a la estrategia y demás. También Alejandro Prenolato de Typeform, el Director of Data del momento, tenía la visión, tenía la idea y creyó en mí y me dio la oportunidad y empecé. Entonces, Typeform tenía... ¿Cuántos empleados tenía Typeform en ese momento? Typeform en ese momento debíamos estar cerca de los 100, seguramente. Vale. 100 por ahí, 100 y poco. Vale. Ahora ya deben estar pasados los 300, 400. Veo en LinkedIn que pone 623, 623. No sé hasta qué punto. Porque en LinkedIn a veces se miente aquí, pero sí que es una empresa de Typeform espectacular. O sea, sí. Mucho más. Pues en ese momento, eso es lo que buscaban, alguien con experiencia de trabajar en producto, y Typeform tenía un equipo de data maravilloso, increíble, completamente staffed. Tenía una data warehouse que era una maravilla. Está todo montado bien. Claro, todo montado. O sea, yo me enamoré. Obviamente había muchísimas cosas que se podían mejorar de data, pero me enamoré de aquí. Hay datos, esto no faltará y solo falta utilizarlos para tener impacto en producto. Entonces es el trabajo ideal para un analista con ganas de ideal. Y entonces empecé y fue genial. Estaba sirviendo a las necesidades de 3 equipos de growth, con 3 product managers, un director de growth. Iban lanzados
hasta que hubo un poco de cambio organizativo. Los co-CEOs, que eran fundadores, David Munier y Robert Muñoz, decidieron de dejar el rol y dedicarse a distintas cosas. Y entonces con esto empezó un poco de transformación interna que acabó con que algunos product managers que ya llevan bastante tiempo decidieran también salirse de la empresa. Entonces me quedé sin product manager, que acá 5 meses, habiendo trabajado súper estrechamente con la mayoría de ellos y con unos insights y una nueva fundación, digamos, de la estrategia de growth, que la teníamos así como ahora empezamos, y entonces se fueron. Pero habían hecho un trabajo maravilloso, pero yo me quedé con las ganas de, yo quiero ver esto ejecutado, ¿no? Claro. Ya lleva mucho tiempo también fantaseando con la idea de, ¿por qué no me dedico a producto? Ya que me interesa tanto, que no hago el paso, ¿no? Porque una pregunta aquí porque estos roles de Product Analyst estaban embedeados en los squads de producto, pero como más as a service o en la misma squad. ¿Cómo funcionaba aquí? Estamos en el squad. En este caso no era solo un squad, porque en ese momento tenía que servir a 3. Estaba Pricing, estaba Activation y Acquisition. Tú servías a 3 squads en ese momento. Yo servía a 3 squads. Después se unieron a mí también otros analistas y repartíamos un poco el trabajo, pero yo estaba presente. Entonces estaba trabajando más con el director de producto que con los squads, ¿no? Entonces con esa persona dirigíamos un poco las prioridades de, oye, pues ahora mejor un poco más con Activation, este test o esta tal de Acquisition. Entonces ahí vamos ajustando. Pero era fundamental que yo fuera parte del equipo, el equipo me percibiera parte de ellos, claro, para poder llegar a compartir el lenguaje, las hipótesis, las oportunidades, ¿no? Y entonces, y que yo lo que siempre he acabado explicando a los analistas con los que he trabajado luego es yo no quiero tenerte que pedir cosas, quiero que me vengas tú con oportunidades, ¿no? De, oye, sí, porque entiendo que estamos haciendo, he visto, he estado mirando y tal, creo que lo estás pensando mal, o creo que tal, quiero que me digan esto. Sí. Y esta sería la mejor manera. Entonces, eso es el Valhalla que le llamo de la relación analista. De aquí también yo creo que sale un poco el concepto de Product Trio, ¿no? De trabajar mano a mano con data, design e ingeniería. Sí, incluso el también normalmente, exacto. es con negocio. Esto era es con negocio. La cuarta. Exacto. Y ahora se llama, no sé cómo se llama. Exacto. Cuarteto, ¿cómo se llama? Exacto. Sí. Que llevamos ahí mucho de tiempo de queremos ser los cuartos y tal, ¿no? Y de aquí sale, ¿no? De aquí un poco sale el problema, totalmente. Y de aquí sale el tema. Pero bueno, como siempre Data está un poco en desventaja o la inversión no ha sido, o el ratio no ha sido tan alto como para tener esta presencia, decir, pues algunos tienes a un engineer, director of engineering, un engineering manager, que son product designers, tienes al analista. Pocas empresas tienen el lujo de estar allí. Bueno, entonces con esta curiosidad que tenía de hacer producto y esa oportunidad, había un vacío, de los equipos al final quedó uno, se fue el product manager y yo me quedé como analista. Entonces dije, yo sigo. Y justo estamos en proceso de cambio de CPO también, se había ido el anterior y está por venir la nueva y digo, que me encuentre aquí ya. O sea, no, que me encuentre y si me quiere me quedo y si no, pues al menos lo he probado. Y nada, y empecé a liderar el equipo, que además era bonito porque era como los insights que había ayudado a generar. Y a liderar el equipo. Entonces llega la nueva CPO y me dice, yo no te conozco, tú no tienes experiencia en producto, pero tengo mucho trabajo, te doy el beneficio de la duda, te doy una oportunidad, en 3 meses hablamos. Y entonces pasaron los 3 meses y entonces la persona que era Michelle Chen, una coach y espectacular, increíble, una de las mejores managers que he tenido nunca, me dijo, te quiero, adelante. Senior PM. Entonces, PM, ya fue PM. Y también vino, al cabo de 2-3 meses, vino la promoción, tomé un segundo equipo, el de pricing, y allí ya empecé lanzado. Entonces esto era 2019, finales, y de allí al 2021, que es cuando me fui al cabo de 2 años de ese momento que me fui a Senior PM. Entonces, en ese periodo de tiempo trabajé en 3 temas. El primero es, continué en Growth,
Y el componente más grande durante el 2020 que hice, 19 y 2020, fue pricing and packaging. ¿Vale? Y trabajamos en todo un proyecto de pricing and packaging con todo lo que te puedes imaginar del proyecto, desde el research, decidir las value metrics, a cálculo de estimación de impacto, A/B tests, todo. O sea, lo hicimos todo. Pricing study también con una consultora, Price Intelligently. Y lo hicimos todo y acabó con un lanzamiento de los nuevos pricing plans, que creo que son aún los que hay ahora. Los que hay ahora, creo que no han cambiado aún. Y este fue como el proyecto más grande quizá y de más impacto que he hecho de momento en Growth. Falta por ver el impacto en Pitch, pero de momento tengo constancia y evidencias de este. Una pregunta aquí, Ignacio. O sea, en Typeform, ¿vale? Mucha gente conoce Typeform y muchos lo hemos utilizado. Sí. También para entender un poco más el negocio, es decir, Typeform, primero de todo, ¿cuántas personas hay, no? O sea, ¿cuántos tipos de personas que utilizan el producto hay? ¿Cuál es realmente el revenue de Typeform? ¿De dónde viene? O sea, porque estos pricing strategies entiendo que están focalizados a su heavy user, ¿no? O al final el que te va a aportar más revenue. Empecemos por aquí. Entender bien quién paga en Typeform y quién lo usa realmente. ¿Quién es los personas? Sí. Te puedo hablar, no creo que haya cambiado mucho, ¿vale? Te hablo de entonces. En los pricing plans o cómo estaba estructurado el freemium model, Typeform era muy, muy enfocado en acceso a unas features que eran los logic jumps y alguna más que no recuerdo, que eran más para poder hacer los formularios un poco más personalizados, ¿no? Era la idea de, pues, vale, yo empiezo a hacer splits de caminos según las respuestas, ¿no? Entonces era una de las value propositions de Typeform es la personalización, el elemento conversacional, que ahora es todo, ¿no? Esto de AI-based y fluido y tal, que es con lo que están experimentando, que es genial. Pero en ese momento era manual, ¿no? Hacías los flows manuales. Entonces la gente pagaba para poder hacer eso. ¿Vale? Esto tenía un problema a nivel freemium, que es que convertía muy bien, porque tú no puedes acabar el formulario si no pagas esto y solo puedes hacer formularios simples y pequeños. Pero tenía un problema que antes de construir el formulario que la gente quería, tenían que pagar. Entonces no podían ver el formulario que querían y decir, vale, esto me mola, me funciona, yo ahora pago para compartirlo, etcétera, ¿no? Entonces, la hipótesis es que estamos pidiendo pagar mucho antes de que la gente activara. Sin resolver el problema. O sea, no había resuelto el problema del user. No había resuelto el problema, entonces, pero sí que había una percepción. O sea, hay un componente social de, hostia, Typeform se usa mucho, claro, me gusta lo que veo, entonces esto vende y era una gran parte del por qué usas Typeform, ¿no? Pero la idea de ya tengo el use case que quiero, no se me pagaba y aún tenía que dedicar una gran cantidad de tiempo. Vale. Entonces ahí había una hipótesis. Y la otra era que la única expansión que existía de revenue luego para usuarios de pago era añadir colaboradores. Entonces Typeform no estaba estructurado como un proyecto colaborativo, o sea, un producto como Figma, no era un Figma. No era un Figma, ni mucho menos, está muy lejos de serlo. Y de hecho, pues ya necesitamos esa expansión en número de usuarios tal, que tampoco se alineaba mucho con el valor que veía la gente. O sea, más gente sí que, vale, cuando lo quiere utilizar más gente, hay una correlación con que le estás dando más uso, más use cases y tal, pero le estás cobrando por algo y había bastante resistencia en muchos casos de pagar tanto más o por tanta gente más, ¿no? Y entonces habíamos calculado incluso que teníamos aproximadamente un 25% de reuso de cuentas, ¿no? Lo típico, ¿no? Que pues, hay una cuenta que se reutiliza para mucha gente, etcétera. Entonces la gente buscaba maneras de saltarse eso porque no veían el valor en pagar por más. Y entonces había todos estos problemas. En ese momento el leadership team quería dar un push bastante fuerte a dos componentes, churn y expansión. Era muy alto el churn.
El churn era bastante alto, sí. El churn era alto. Estamos hablando seguramente de un 9 o 10% de churn. Ahora te lo digo así como muy de memoria. 9 o 10% o incluso un poquito más de churn a primer mes. Churn de plus. Que era muy alto, pero tiene una razón de ser. Y luego el ARPA, que era estático, no se había movido en años, ARPA. Entonces querían ver una mejora. Entonces estuvimos hablando y analizando un poco. Entonces allí tuve un papel muy activo en un poco ayudarnos a pensar en por qué tenemos este churn y cuál es el uso que se le da a Typeform y dónde tenemos la buena retención y cómo podemos conseguir aquí un incremento de ARPA. Al final la ecuación venía a decir que, o sea, la oportunidad de negocio de Typeform era asegurar que no había discontinuidad en la recolección de datos, o sea, que había continuidad en colección de datos. Hicieras lo que hicieras, de un formulario o de 15 formularios te queremos ver recolectando datos, respuestas. Submissions, ¿no? Submissions lo más continuamente posible. Y veíamos la relación clarísima entre se acababan las submissions, se disparaba el churn. Entonces, claro, ese altísimo churn que teníamos al principio era gente que venía a hacer un proyecto. Yo vengo, pago para poder hacer el formulario que quiero, ya he acabado y nos vamos, que es el happy churner, que tendrán muchas de estas herramientas de productividad. Tienen luego, también lo vemos en Pitch y tal. Tengo un proyecto, llego, pago, lo activo y me voy. Y el happy churner, la gente se iba contentísima. Sí, volveré cuando lo necesite de otra vez. Entonces, con esto es difícil batallar, ¿no? Estos los tienes que dejar ir, enhorabuena y hasta la próxima. Lo que teníamos que buscar es cuáles son los use cases que retienen realmente bien aquí, ¿no? Entonces, ¿vale? Estos eran use cases de workflow, use cases permanentes. Gente que tenía un Typeform embedded en una web. Gente que tenía el Typeform recolectando leads. O estos use cases, independientemente del número de gente que está asociada a esa cuenta, retenían súper bien. Luego, evidentemente, si había múltiples use cases, pues regularmente tenemos feedback forms, surveys y tal. Cuando había bastante encadenación, también había buena retención. Pero ya era delicado, ¿no? Porque a cualquier momento puedes no lanzar el siguiente en Typeform y ya te puedes ir. Pero si tienes algo, estás conectado, además integrado a un CRM o donde fuera, que te está trayendo valor, ¿para qué tocarlo si funciona, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces, que entendimos esto, que esto se sabía. ¿Cómo lo entendisteis esto? O sea, ¿cómo lo visteis esto? ¿Lo visteis en tu equipo? O sea, en el equipo de Analytics. O sea, esto es un ownership de Product Analytics, es decir, para también entender a la gente que tiene equipos de producto y ahora que esto a lo mejor hablamos después, porque se está cuestionando mucho lo del PM en este caso, ¿no? ¿Quién lo hace esto? O sea, ¿quién se da cuenta de esto? Dependerá de las empresas. En este caso no era solo trabajo de un solo equipo o de una sola persona, porque a la que levantamos, digamos, la duda o la pregunta, sí. Luego sale Customer Success diciendo, sí, llevamos 2 años diciendo esto, pero no nos hacen caso. O ¿no? Pues han cosas así, sí, en marketing lo vemos, por eso estamos hablando de este tema. Pero no había... Ya. No hay una integración total, y esto es un tema que podemos hablar otro día, una hora, una alineación, digamos, con producto, decir, es que aquí es donde funcionamos, y esto tiene unas implicaciones. Esto es súper clave. Y cuando miramos los datos, tenemos que tener esto en mente. Entonces tienes que volver. ¿De quién te estás...? O sea, esta conversion rate, ¿de quién es? ¿Quién es? ¿Qué segmento? ¿De qué segmento me estás hablando, no? Porque si hablas del segmento del ICP, Ideal Customer Profile, tu cliente ideal, a la que lo encuentres, lo separes, y lo hicimos brutal. Churn bajísimo, expansión, magnífico, todo magnífico. Te miras el average y sí, bueno, tienes un average que dices, esto es una mierda. Este problema también en los negocios B2B, yo me imagino que no es tan heavy, ¿no? Porque al final tu idea al buyer lo tocas, o sea, le vendes el producto y sabes quién es, la persona de recursos humanos o no sé qué. Pero en negocios direct to consumer sí que es verdad que tiene todo el sentido. Y aparte, yo, o sea, me imagino, o sea, yo creo, he trabajado en un negocio direct to consumer y este era un pain muy grande, ¿no? De
tenías Claro. no sé cuántas tipologías de buyers, de personas que tenían sus problemas, tal, y encontrar este clic de decir, vale, es que este perfil, que es el que realmente nos genera revenue, necesita el tema de submissions. Esto es como la panacea, ¿no? Y no es nada fácil, o sea que esto es brutal. Exacto. En B2B no os envidio los que habéis trabajado en Direct to Consumer. Yo no he trabajado en Direct, bueno, los de Marketplaces sí, pero no en un rol de Product Leadership. Pero en B2B es como un poco más particular. Pero aún así no es obvio, no ocurre siempre, ¿no? No todo el mundo lo tiene en mente y entonces hay que recordarlo y hay que empujarlo. Bueno, total, que el trabajo de Pricing Philosophy y entonces lo que te comentaba de esta conversión, cómo se daba, queríamos habilitar la activación para que no hubiera fricción, que la gente, sobre todo pensando en este use case que era, no, es que yo vengo aquí a ver si puedo integrar esto y a ver si puedo montar un workflow. Entonces, estamos intentando ver, vale, o sea, ¿te podemos dejar montar el workflow? Luego, Sin que pagues antes. Y luego ya pensaremos en cobrar. Porque tienes bastante trabajo, ¿no? Entonces, buscando allí donde estaban un poco el margen, movimos algunas features a free y tal. Pero entonces era, ¿cuál es la métrica de expansión aquí, no? Entonces, lo más obvio era respuestas. Submissions. Para que cobraban otros submissions, ¿no? Era como, es que no puede ser otra. Entonces hicimos dos cosas. Empezamos porque tampoco teníamos, o sea, lo publicitábamos que había un límite de respuestas, pero un soft limit en ese momento. Y se había marcado donde se pudo, porque no había los datos, no, en el momento que eran pocas, ¿no? Eran pocas, ¿no? No, eran bastantes. En ese momento eran 2.000 o 5.000. Vale, porque muy por encima de lo que hay ahora. La gente realmente, y lo que la gente realmente usaba. O sea, vale, de lo que la gente... Era un límite efectivo. O sea, poca gente llegaba. Entonces, os marcasteis un número, un límite, a ver qué pasaba y a ver qué datos teníais. Pasaba, ¿no? Y este es el pricing plan del que veníamos. Vale. Entonces dijimos, tenemos que analizar, intentemos analizar dónde está el uso real. Pero tampoco, pero no se había podido hacer antes, porque tampoco teníamos nos faltaban bastantes funcionalidades de la plataforma para poder medir, para poder activar, etc. Entonces empezamos este track de, nos empezamos a preparar para medir y contar estas respuestas en el producto, que haya awareness de cuántas llevas. Empezamos a experimentar con los límites que ya decimos que tienes, pero que no te marcamos. Empezamos a experimentar con darle efecto a ese límite. Y después a investigar si esta realmente es la métrica óptima, si hay otras y cuál sería un nuevo límite óptimo, considerando todo lo que te queremos dejar trabajar, pero queremos hacer negocio de esto. Y entonces es todo el trabajo en 2020 que culmina en un cambio, un repackaging completo, nuevos límites de respuestas, nueva funcionalidad y tal. Entonces es un trabajo muy chulo que tuvo mucho impacto, pero claro, mientras vas haciendo esto también el mercado cambia, las condiciones cambian, las expectativas cambian, ¿no? Y también para entender bien, volviendo a la pregunta de antes de quién es el buyer o quién es el persona. Sí. Hemos comentado de que realmente la gente que daba revenue aquí es gente que tiene embedeado su form en la web, es decir, muy tirando al lead gen, ¿no? O sea, a lead generation. Sí. Esto lo vimos también con Lambot hace unas semanas, que era muy parecido. Y aquí, o sea, es más, o sea, ¿cuál es? O sea, ¿es B2B, B2C? O sea, ¿quién es la persona? Para que nos imaginemos una persona que hace esto. ¿Es un individual que tiene un side project de lead gen y lo utiliza? ¿O es una empresa que tiene que crear muchas landings y no le da tiempo crear formularios nativos y entonces embedea Typhon? ¿Sabes cuál es aquí el tío que utiliza Typhon? En este caso veíamos perfiles de marketing managers, gente involucrada en acquisition. Estos eran los mejores. Pero recuerdo que había bastante diversidad entre individuos, o grupos muy pequeños. Por ejemplo, me acuerdo en caso de una agencia de recruiting que eran 3 personas, pero hacían recruiting de executive profiles. Entonces, cada lead para ellos valía $25,000, $30,000 potencialmente, ¿no? Están hablando
Es perfecto para ellos, Typeform, porque Entonces, tenían muchas submissions gratis. exacto. Y en este caso, este es un caso paradigmático también, que el número de submissions a ellos no les daba tanto igual. O sea, 5 submissions para ellos ya eran, yo qué sé, $150,000, ¿no? De valor potencial final. Entonces, había este caso, empresitas pequeñas y entonces empresas más grandes que iban pues yo qué sé, tenías un, no sé, Danone o un de estos que hacían campañas para hacer recolección de datos de contacto, newsletter y demás, ¿no? Y entonces te hacían un burst de que a veces nos tumbaba la plataforma o Sí. salía una campaña en la India de lo que sea y de repente te llegan millones de submissions en muy poco tiempo. Y entonces aquí también había mucho valor. Entonces teníamos clientes pequeños que tenían formularios, el mismo formulario continuo, o clientes muy grandes con necesidades puntuales muy grandes, pero recurrentes en lead gen también. O se puso de moda también durante un tiempo con el tema de las bambas, los sneakers y demás, que había sorteos, historias. También había recurrentemente bastantes casos de explosión de respuestas. Entonces había bastante diversidad, que es algo que luego también he visto en Pitch. Y no es un problema. Es decir, mientras entiendas y aquí es donde aplicamos también el framework del jobs to be done, ¿no? O sea, ¿Vale? no es tanto entender para producto, para marketing sí, que si le has de hablar y ser relevante para Sí. una persona, quieres saber evidentemente rasgos característicos del perfil, el demás rol y tal, para cómo posicionarte, pero para producto no era tanto esto lo importante, sino el job. Tú al final, ¿tu trabajo cuál es? Pues traer leads. Si eres un marketing manager, si eres el Me da igual. si eres... Me da igual. Una pregunta aquí, Ignacio, y ya sí que sacamos este Typeform, pero es que me parece interesante también entender, o sea, vosotros cuando teníais, porque has comentado, ¿no? Danone, o sea, es una solución enterprise de la hostia, ¿no? Al final, o sea, si vamos a Danone es enterprise. Y has comentado también que la diversificación de users aquí también puede ser buena. Pero, por ejemplo, en el caso de la expansión, que Typeform está por todo el mundo, yo creo que es un sello también muy top de a veces navegando por webs americanas o europeas, ves Typeform y dices, hostia, esto es Barcelona, ¿no? Claro. Mola, esto viene de Barcelona. ¿Cómo hicisteis esto? Porque no tiene que ser fácil llevar una marca tan a lo grande. O sea, encima con muchos tipos de personas. O sea, ¿cómo era este punto? Exacto. Esto es el éxito fundacional, yo creo, de Typeform y me precede en el tiempo. No me quiero atribuir ningún éxito en este sentido. Es el éxito fundacional, ¿no? Aparecer con un producto completamente diferenciado de lo que existía, una experiencia de formulario que no se había visto antes y que cuaja muy bien en el mundo de tech y de marketing y de diseño, ¿no? O sea, formularios que molan mucho y tienen ese elemento, ¿no? Entonces esto es, y de aquí es la esencia y viene de los fundadores, de David Okunyi y Robert Muñoz, que eran diseñadores ellos. Eran 2 diseñadores, ellos. Eran 2 diseñadores. La historia de Typeform se inventaron Typeform porque tenían una necesidad para un cliente. Ellos tenían 2 agencias de publicidad y de comunicación y les pidieron un proyecto de un stand, no sé, el cliente era Roca o... Sí, ¿Vale? Vamos. Y necesitaban un stand con un formulario que la gente dejara contacto, no sé qué. Y dijeron, bueno, hemos hecho una campaña de la hostia, no usaremos un SurveyMonkey o una mierda de formulario. Entonces, de allí nació cómo puede ser una experiencia súper humana, ¿no? El concepto de humano, conversacional y tal. Y se inventaron Typeform. Y de allí eso salió y lo hicieron crecer como un proyecto aparte y una empresa. Entonces ya cerraron sus agencias y se dedicaban a Typeform, ¿no? Pero nace de un problema que ellos tuvieron, que es lo precioso de la historia, ¿no? Nace de un problema que ellos tuvieron desde una perspectiva orientada al humano, a la experiencia humana, con algo que no existía. Entonces se inventan algo nuevo. Esto es ideal. Y Typeform, a partir de allí, ya está. Yo creo que la clave es ese momento. Y menos lo que se ha hecho después, ¿no? O sea, porque sin eso, ya puedes haber hecho todo el resto, pero sin ese insight, ¿no? Que tienen los fundadores en este caso,
Y entonces también un trabajo que vino luego con los compañeros y directivos originales de marketing también, David Sancho, ahora me acuerdo de los nombres de todos exactamente porque son previos a mí, David Apple también, en la marca, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo hacemos una marca amable que te habla como persona? Entonces, Typeform cuaja muy bien a nivel de marca y diferenciación de producto, es como van a la una, es lo mismo, hasta el punto de que tú no dices, crea un formulario, cuando hablas de crea un Typeform, ¿no? Typeform ya es sinónimo de esa experiencia. Es el Google It, el Twist. El Google It y ya está, y eso corre como la pólvora. Y entonces el boca a oreja, verlo, tal, esto me mola, pues lo empiezo tal. Y ese reconocimiento de marca es fundamental. Y aún hoy, ya han salido copycats, gente otras empresas que han intentado copiar, lo copian y a nivel de funcionalidad, tú te lo miras uno a uno y tal, dices, es que es muy parecido. Sí, pero este no es un Typeform. Ese componente no es el original, ¿no? Yo creo que Typeform sigue creciendo por eso, porque tiene esa aura, esa mística. Y la evidencia lo dice que pues ahí están aún David Okunyi, el fundador, sigue inventándose nuevas maneras de interaccionar con experiencias con formularios, ¿no? Video Ask, ahora Formless, o sea, y ahí está la prueba de que hace una empresa grande. La parte de Direct, o sea, gente que se entraba Direct, o sea, creo que lo hablamos también hace unas semanas del concepto también de viralidad, ¿no? O sea, de cómo se conseguía tener un concepto de viralidad y concretamos un ejemplo, un caso de uso de que creo que todos nos hemos fijado cuando hemos creado un Typeform, de que es al final, cuando tú acabas de completar el Typeform, sale un botoncito, Create Your Own Typeform, o no sé cómo es el botón. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo hacíais esta parte de viralidad? O sea, ¿cómo le dabais aquí forma? Y después, si hacíais ads, o muy pocos, o sea, ¿de dónde venía un poco la gente también? ¿Cuáles eran los canales? Había experimentación con paid ads, pero lo realmente efectivo era la viralidad del propio producto, ¿no? El product exposure. Que el producto sea compartido, la gente reconozca eso, esto no lo he visto nunca, me gusta mucho, y navegan directamente desde el producto, desde estos call to actions, o se acuerdan y luego vuelven después de varias interacciones. Entonces, lo que el producto tenía era, y tiene aún hoy, este Powered by Typeform, que es en la versión gratuita, tienes el Powered by Typeform, y la versión de pago aún está si no lo quitas. Y como Webflow tiene lo mismo, sí. Exacto, ¿no? Si no lo quitas, aún el logo abajo está. Y entonces la versión gratuita sí que te añadía la thank you screen que le llamamos, ¿no? La última, después de hacer la submisión, veías el anuncio, digamos, de Typeform. La gratuita. Y de allí había una variedad increíble. Teníamos un montón de sign-ups. ¿Funcionaba bien esto? Funcionaba muy bien. Lo que pasa, y para aquellos que nos estén escuchando que quieran hacerlo... El chat subía, ¿no? Exacto. Lo más probable es que la calidad de ese sign-up sea muy baja. Muy baja. Muy gran volumen, pero muy baja calidad. Pero esto no está mal. Es decir, es un indicador. Es que es la persona que ha entrado allí está haciendo otra cosa. No está buscando una aplicación de formularios. No está curioseando. ¿Qué es esto? Entonces, no tienen un caso de uso en ese momento. Entonces, no esperes que en esa primera sesión te creen un formulario, te compartan, te paguen. No, olvídate. ¿Para qué es esto interesante? Es interesante para decir, vale, ¿yo cuánta viralidad indirecta puede estar teniendo? Oye, me está entrando mucha gente aquí. O sea, hay curiosidad, hay un intent, claro, de curiosear. ¿Cuánta gente no está entrando directamente? Pero luego nos vienen al cabo de unos días, al cabo de unos meses y tal, y utilizan el producto, pero porque han visto la experiencia y han reconocido la marca. Y esta es la parte importante, pero es la más difícil de atribuir. Entonces, hicimos una cosa con los compañeros de marketing, que es preguntamos en el onboarding flow, que eran con Typeform, preguntamos cuál fue la primera vez que el usuario recordaba haber interaccionado con Typeform, ¿no? Y segmentando en ese momento, veíamos que el haber respondido a un Typeform
segmentando para aquellos que acababan siendo retain, high value customers, en un tercio de los casos había sido una experiencia con Typeform anterior, del sentido de he recibido un Typeform. En un tercio. Entonces, o sea, toda esta viralidad era responsable de un tercio de los high value customers, ¿no? Esto era brutal. Entonces era brutal. Entonces nos estamos intentando atribuir silence y dejar dos ya. Continuar lo que estás haciendo, porque esto funciona. Y dejemos de liar, dejemos de liar de intentar convertir a la gente que viene directamente de ese flow. Que tengan un flow, que entiendan que es Typeform y no estén confundidos de dónde están entrando, y les explicamos el producto. Que no convierten o no activan en ese momento, no pasa nada, ya volverán, porque acaban volviendo, ¿no? Entonces esta es la idea, y proteger esto, esa distribución, y no perder la fuerza. Que es una historia muy chula de producto, o sea, chulísima. Nos queda poco rato. Vamos rápidamente a pitch. ¿Qué es pitch? Porque si no, no vamos a hablar de pitch. Sí, es muy interesante. Sí. O sea, es una conversación muy interesante la de Typeform, pero ¿qué es pitch? ¿Qué hace? Sí, pitch también es una grandísima empresa con también ese componente de Spark, de innovación de los fundadores. En este caso, los fundadores que venían de haber vendido Christian Reber, compañía, habían venido de vender una startup a Microsoft, que era Wunderlist. ¿Vale? Y se encontraba trabajando en Microsoft, que el negocio de PowerPoints era, según su visión, un negocio aburrido, feo, no colaborativo, etcétera, que no estaba a la altura de las expectativas del momento. Entonces vieron una oportunidad allí. Entonces se inventan Pitch, una aplicación para hacer presentaciones colaborativa, moderna y con un output espectacular con muy poco esfuerzo. Entonces se inventan y lanzan Pitch, que tiene muy buena atracción, muy buena adopción cuando está en beta testing, close beta, y hacen un lanzamiento por todo el lado, pricing plan enseguida, y el revenue empieza a crecer. Entonces, Pitch es esto, es online presentations. Como buena aplicación horizontal, como es Typeform, la clave de Pitch ahora es este challenge, ¿no? ¿Con quién funciona? Porque tienes de todo utilizando Pitch. Tienes desde estudiantes a profesores universitarios, obviamente, a profesionales de toda clase. Tienes product managers, designers, marketers. Tienes ahí una barbaridad, un Frankenstein de gente. Exacto. Entonces, ¿dónde funciona esto? ¿Con quién funciona? ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo hacemos crecer esto? ¿Y cuál es el output para medirlo, no? ¿Cuáles son las submissions de Typeform aquí? ¿Qué son, Pepe? ¿Qué son presentaciones hechas con éxito, slides? ¿Cuál es la unidad? Ahí está, es presentaciones compartidas, ¿no? En este sentido, lo que nos damos cuenta es que Pitch funciona muy bien para gente con necesidades para crear presentaciones externas. Cuando te presentas como empresa que está pidiendo, ¿no? Un fundador que estás pidiendo funding o vendedor o customer success, cuando has de presentar y quieres presentarte profesionalmente, super sleek, fantásticamente, etcétera, utilizas Pitch, que te funciona muy bien. Y ese vemos que es el use case ideal perfecto, ¿no? Vale. Que desde un punto de viralidad es maravilloso porque estás exponiendo al producto. Las presentaciones podrían haber sido internas, pero las mejores son las externas. Y estás exponiendo al producto a gente que no lo conocía, ¿no? Y ahí es donde está la gracia también del potencial viral. ¿Cuál dirías aquí? O sea, estos productos, está bien, me recuerda también un poco a Lambot, volviendo a lo de antes, ¿no? O sea, hay un concepto que para mí como user aprecio mucho, que es el concepto de template, ¿vale? O sea, una template muy bien hecha, de que tú tienes el problema de hacer una presentación muy chula y quieres tardar el mínimo tiempo en conseguir esta presentación chula, y un booster de esto puede ser un template. Pero ¿cuál es aquí realmente lo diferencial en Pitch? O sea, ¿qué veis de decir, estos users que utilizan el producto así son los que mejor nos funcionan? O sea, ¿sabes? Es como, ¿cuál es el flow super happy path de un user que dices, este es el user perfecto, a este tío lo quiero entrevistar? Exacto. ¿Cuál es? En este caso no es el de un solo user, sino es el de un equipo, ¿no? Es vale. Bueno, por eso hay la parte colaborativa. Exacto. Cuando este usuario es un diseñador, normalmente,
que es alguien que va a hacer un enabling, va a ayudar a colegas suyos de la empresa a presentar mejor. Entonces, esta gente busca una herramienta con mucha flexibilidad de diseño tipo Figma, digamos, no tan compleja, donde pueda controlar muy bien el branding que se va a usar. Colaborativa, porque tiene que trabajar con alguien que sea el que creará la presentación y la compartirá. Y entonces invitan al colega. Entonces el colega dice, vale, pues o tengo la presentación acabada y yo la comparto, o la hago yo y luego comparto dentro de los guidelines de diseño. Vale. Entonces este colega puede ser o el fundador de la empresa o sales leads o demás, agents de Customer Success, agents y demás. Y entonces comparten esta presentación. La manera ideal de compartir en Pitch es mediante link con Analytics. Entonces tú sabes si el receptor, digamos, está viendo y cuánto tiempo pasa en cada slide. Entonces tú puedes ir y decir, vale, pues esta slide funciona bien, esta no, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, ¿no? Y tienes insights de cómo está siendo consumida la presentación. Y entonces este es el workflow que funciona mejor. Equipos que se componen de más o menos estos perfiles y que comparten presentaciones de manera externa y mediante links para ver la analítica que hay. Este es el workflow. ¿Se pueden BDear en web también? Se pueden BDear en web, correcto. Se pueden BDear en web. Vale. Así es. Y hay el botón de al final de share, create your own, también igual, ¿no? O sea, esto... Es una de las cosas que hemos puesto ahora. Suspicious. Sí. ¿Y cuál es quién compra aquí? O sea, decíamos equipos. O sea, aquí vamos a B2B, entonces. O sea, es puramente B2B. Compra la empresa y compra como cualquier herramienta B2B. Exacto. La parte de analítica, ¿hasta qué punto es interesante aquí? Porque está chulo el punto de decir, tratar una presentación como un producto, es decir, sí, ver los ratings de tal. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿es un punto clave? Es un punto clave y fundamental. Absolutamente. A nivel de presente y a nivel de futuro. Y aquí es una de las maneras donde una empresa como Pitch se puede diferenciar del mercado, ¿no? O sea, tú miras el mercado y si te conviertes en algo más que una... O sea, tienes que ser algo más que un software de creación de presentaciones, ¿no? De esto hay muchos y hay muchos con unos network effects, ¿no? Un nivel de defensibility enorme, ¿no? PowerPoints, Google Slides, etcétera. O sea, son inamovibles. Es que ese es el problema un poco. Son inamovibles. Entonces, si tú vas a sustituir así de cara a PowerPoint, se te comen tal como en 2 días. Entonces tienes que buscar este posicionamiento único donde funcionas. Entonces ahí es donde estamos y es donde estamos encontrándolo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente el mercado es enorme y súper jugoso, ¿no? Entonces es difícil decir que no a la perspectiva de no, queremos ser el presentation software for everyone, ¿no? Y queremos enfocar en Entonces, Pitch está en esto ahora, ¿no? Cuánto de verticalización, cuánto de horizontalización, pero es un challenge súper interesante. O sea, ¿a cuántos no les gustaría tener el problema de, bueno, tengo tanto que ofrecer y con tanta capacidad y tantos distintos usuarios que me usan que me puedo especializar donde sea, ¿no? Entonces, es un problema de ricos. Es un problema de ricos. Exacto. Claro, o sea, aquí haciendo comparación rápida con Typeform, o sea, Typeform aquí en este caso competía con Google Forms, entiendo, que Google Forms es horrendo, o sea, no hay nada tan feo. Y Microsoft, no sé si tiene Microsoft Forms, no, creo que no. O sea, en Microsoft diría que no hay parte de formulario. Bueno, pero en cambio aquí, Pitch, o sea, Google Slides no está mal. O sea, a ver, no es una locura, pero no está mal. Y Microsoft PowerPoint no está mal tampoco. Sí. ¿Cómo lo hacéis aquí? Sí, no nos lo hemos inventado nosotros, es lo que nos dicen los usuarios. Un poco la conclusión es, Pitch es mejor en calidad visual que PowerPoint y Google Slides. Sí. Es mejor que PowerPoint en tema colaborativo, a no ser que la gente lo utilice pero la gente cuando piensa PowerPoint
piensa bastante aún en el desktop app, no en el 360 Experience de 360. Pero entonces dicen pitch es colaborativo, esto no. Y es más bonito que Google Slides y es más fácil tener consistencia de diseño en las presentaciones. Y entonces la comparación con Keynote, por ejemplo, que tiene la parte visual y tal, es la colaborativa, que no es percibido tan como un producto colaborativo. Entonces, pitch se percibe como el ideal de estos tres, ¿no? Es alta calidad visual, alta consistencia de la gestión del template, si quieres, de equipo, y colaborativo, rápido y web-based, que lo puedes compartir, ¿no? Fíjate que aquí no entra ninguna valoración, comparando con nosotros, el tema de analytics, que es algo que vendrá ahora, ¿no? Un poco más. Y ahí está la gran oportunidad. Entonces te conviertes en, ya no es un presentation creation software, es un engagement solution, ¿no? Es otra cosa. Y lead gen aquí no. Pero, o sea, me imagino que podría haber algo de lead gen aquí también. Por ejemplo, una presentación a investors o a poner una web para explicar algo, hay parte de lead gen aquí, ¿no? Absolutamente. La gente está haciendo lead gen con estas presentaciones. Lo que pasa es que nosotros no vemos de esto, ¿no? Entonces, oportunidades, pues tener... La gente hace embedding de forms de Typeform en pitch. ¿Ah, sí? Ostras, esto ya es... Esto es el crossover. Entonces, puedes hacer esto, ¿no? Pero en pitch podemos hacer mucho más y tener también señales de intent y tal. Y entonces lo metes en Analytics y ya te conviertes en... No quiero decir un competidor de Typeform, pero en buena parte podría ser. Es un campo muy interesante. Y esto si lo consigues hacer sin cambiar demasiado el producto para que sea útil y usable en múltiples otros use cases, ya tienes otra vez tu use case que retiene muy bien para que te compra la gente y entonces tienes capacidad de expansión, ¿no? A los siguientes a medida que aumentas tu inversión en la aplicación. Entonces es el move de PLG aquí es de libro, es playbook. O sea, no he tenido que hacer mucho. Es solo, mirad, tenéis esto. No he inventado nada. Es una lástima que no podamos hablar más de PLG y PLS porque me interesaba mucho, pero es que no nos da tiempo y creo que no sé si te tienes que ir en breves. Para acabar muy rápido, Ignasi, daros cuatro tips de cómo te inspiras, en qué te inspiras, en libros, algún podcast o blogs, ¿dónde ves tú aquí tu inspiración? Sí, mi inspiración es un poco seguir qué está haciendo el mercado y grandes trends de Product Management y PLG. Como todos, pues sigo a Key Voices. Me encanta Elena Verna y encuentro muchos paralelismos con mi propia experiencia. Sigo al podcast de Lenny Rachinsky. Bueno, ahora, obviamente, os seguiré a vosotros. Sí, el de Lenny está muy bien. A vosotros también. Gracias. Y a nivel de libros, no creo que haya habido nada tan impactante como los de Marty Kagan, Inspired y Empowered. Y es como que ya no hace falta leer más libros. Desde después ya estás. Y este es un poco. Y después, experiencia propia, ¿no? Es volviendo para cerrar a mis inicios en ciencia. Es mentalidad científica, hipótesis, test, sacas conclusiones y acumulas durante el tiempo, compartes con los colegas y ahí sigues. Es muy bueno. ¿Y algún producto digital que friquees? Esta pregunta la estamos haciendo últimamente. ¿Algún producto digital que tú utilices en tu día a día que digas, este producto estoy enamorado de él? Porque cuando saca una nueva feature es que siempre la pruebo. Sí. ¿Un producto que nos recomiendes? Sí. No sé si ha salido en el podcast, pero estoy usando desde hace bastante tiempo el Arc browser. Me lo he instalado hoy. Vale. Me lo he instalado hoy literal. Es mola mucho porque dices, ¿qué se puede hacer en browsers, no? Es que, o sea, sí. ¿Qué más puedes hacer? Pues esta gente lo está haciendo, ¿no? Y creo que es esta manera de hacer producto que es muy insights driven. O sea, dices, esto es una feature que no puede haber sido hecha sino de otra forma, que entendiendo muy bien cómo se usa un browser, cómo la gente ha estado usando browsers durante 30 años. Y mola mucho tener estos momentos de me encanta, ¿no?
que es un poco como en general Google tradicionalmente ha hecho producto, ¿no? Siempre explico el caso el día que me di cuenta que Google empezó a hacer algo que me quitaba un paso, ¿no? En Google Calendar, ¿no? Siempre para hacer un invite con alguien, para buscar un sitio, cargaba el calendario de esta persona, luego veía dónde estaba el espacio, ¿no? Libre, creaba el invite, tenía que reinvitar a la persona y entonces guardaba, ¿no? Hasta que un día hago el calendario del compañero, creo el invite y el compañero está allí ya precargado. Que dices, es súper obvio, ¿no? Pero si tú no has estudiado y no sabes cómo se usa realmente la aplicación, esto no te lo inventas, ¿no? Y es una chorrada, ya está cargado, lo pones allí. O sea, ni machine learning ni hostias. ¿Ves? Sí, sí. O sea, y cuando me di cuenta, dice, bien. Y entonces empecé a ver un montón más de ejemplos y lo ves también ahora hace mucho con Sheets también, ¿no? Haces un copy en tal, ya dice, te completo, ¿no? Ya es como se te avanzan, ¿no? Este anticipatory design. Esto me encanta. Esto me encanta porque es muy data-driven y insight-driven. Y de esto no hemos hablado, pero en Typeform también hicimos un poquito de esto. La última parte de Typeform empecé a hacer esto y esto me mola mucho y los de Arc tienen este componente. Y me está gustando mucho. Es espectacular Arc, o sea, literal es verdad. O sea, me lo he descargado hoy porque Víctor, nuestro amigo común, es un friki de Arc y me lo recomendó. Y la verdad es que, o sea, llevo muy poco de uso, pero estoy bastante enamorado y súper agree. En todo lo que has dicho, o sea, súper agree. Sí, súper agree. Pues Ignacio, ha sido un auténtico placer. Igualmente, ya llevamos más de una hora y nada, un placer y espero que te hayas pasado bien y mil gracias. Y tal, muchísimas gracias y ha sido muy divertido. Gracias, Ignasi. Y nos vemos en septiembre de vuelta. Sí. Chao. Chao.